Periodista, sociólogo y doctor en ciencias económicas. Hablamos de Jorge Elbaum, que tiene la gentileza de atendernos para dialogar en este preciso momento que es Mediodía de Noticias sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, perspectivas, qué es lo que puede pasar también en la posguerra y cuáles son las consecuencias que estamos viviendo como mundo a partir de este conflicto. Jorge, es un gusto saludarte aquí desde Mediodía de Noticias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el llamado a la comunicación. Bien, bueno, ¿qué se puede decir en este momento, después de lo que fueron los últimos días, con esta pretensión del cese del fuego, con los corredores humanitarios? ¿Cuál es el momento actual del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, primero, cuando hay un conflicto es imprescindible prolongar cualquier conceptualización con piedad frente a quienes están sufriendo, obviamente, tragedias familiares, hogareñas, fallecidos, muertos. Es imprescindible frente a un conflicto bélico prolongar cualquier comentario en el sentido, ¿no?, con compasión frente a una situación que es el fracaso de la política. La guerra es el fracaso de la política y la diplomacia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es la última etapa de una guerra que se inició en el 2014 en Ucrania, una guerra civil, y que desde el 2014 hasta acá lleva aproximadamente 14.000 muertos, básicamente en el grupo de los rusohablantes. Y este es un conflicto interno de Ucrania, insisto, obviamente que tiene una historia vinculada a la Segunda Guerra Mundial, pero objetivamente el 2014, que se empezó a perseguir a los rusohablantes, no solamente a perseguirlos, sino a prohibir su idioma, nada más y nada menos, su religión, generando una situación de muchísimo conflicto de una parte del 20% probablemente de la población ucraniana que está en el este, en el Donbass, que pedía auxilio desesperado a sus parientes del otro lado de la frontera, que son también rusohablantes y son rusos. Ese es el origen del conflicto, que tiene un elemento más importante en el corrimiento de las fronteras de la OTAN desde Alemania hasta la actualidad, digamos, que sumaron 13 países que de alguna manera desafían o amenazan sistemáticamente con baterías de ojivas nucleares a Rusia. La realidad es que la persecución de los rusohablantes, por un lado, el corrimiento de las fronteras. En el 90 hubo un acuerdo de que la OTAN, ante la desaparición del Pacto de Varsovia, que era la contracara de la OTAN, la desaparición de la Unión Soviética, de que no se iba a trasladar mar, y sin embargo cada traslado, Ucrania hubiese sido el país número 15 que se sumaba a la OTAN después del compromiso de la OTAN de no trasladarse. Era crónica de una muerte anunciada, si se quiere, un conflicto de estas características ante la insistencia de Ucrania de sumarse a la OTAN. Esos dos elementos explican esta tragedia que sin duda debe terminar. Debemos hacer el esfuerzo a nivel mundial por la mesa de negociaciones, por el éxito de la mesa de negociaciones, y entender que la seguridad de ningún país puede estar construida sobre la base de la inseguridad de ningún otro. En las últimas jornadas se hablaba de un posible acuerdo para llegar a una solución para la región del Donbass y otras dos ciudades fronterizas. ¿Esto tiene alguna vía posible en las próximas horas o no? Desde mi punto de vista como analista, que trato de intercambiar información con aquellos que están articulados y vinculados en el momento que se está desarrollando la situación bélica, todos opinan de que la única manera de llegar a un acuerdo en estas condiciones supone que Ucrania resigne ser parte de la OTAN, que se respete la independencia de las dos nuevas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y que se acepte algo que ya es de hecho por parte de un referéndum en Crimea, donde más del 90% votó que quiere seguir siendo parte de Rusia. Este es un problema de límites y de fronteras que es muy difícil entender en la Argentina si no se entiende, por ejemplo, que Rusia nació en Ucrania en el siglo IX. El primer país, Rusia, tuvo como capital a Kiev,
se llama el Rus de Kiev, invasiones vikingas que se instalaron en Kiev y que luego con las invasiones bárbaras básicamente de los mongoles se trasladó a Moscú. Es decir, es una guerra entre parientes, por eso doblemente dolorosa, en los cuales también está presente un problema vinculado a la Segunda Guerra Mundial, en donde los sectores nacionalistas ucranianos estuvieron de parte de la Alemania nazi, y en los últimos años gran parte de esos integrantes de las SS y del ejército alemán que eran ucranianos están siendo reivindicados como héroes nacionales, cosa que es insoportable para Rusia, que ha perdido nada más ni nada menos que 30 millones de personas en la Gran Guerra Patria, la forma con la que denominan a la Segunda Guerra Mundial entre el 41 y el 45. Estos tres elementos: la persecución de rusohablantes, la reivindicación de como héroes de nazis que colaboraron en el genocidio y en la persecución en su momento de partisanos e integrantes del Ejército Rojo, y la OTAN, esos tres elementos explican este conflicto, y creemos muchos de los analistas internacionales, incluso en Estados Unidos. Hemos escuchado recientemente a un ex jefe de seguridad del gobierno de Trump diciendo: esto se termina con la neutralidad de Ucrania, porque si no, sería como, para hacerlo explicable en términos nuestros, argentinos. Nosotros tenemos una base de la OTAN acá en la Argentina, en las Malvinas, ocupando las Malvinas. Supongamos que el día de mañana se quieren sumar a esa OTAN países nuestros limítrofes y nos empiezan a amenazar. Indudablemente tendría Argentina derecho a defenderse y a no resignar su seguridad en base a la amenaza sistemática que implican las tropas británicas, norteamericanas de la OTAN en las cercanías de nuestra geografía. Jorge, para cerrar y agradeciéndote estos minutos para con nosotros, tenemos aquí en el GRAF unas declaraciones tuyas recientes que dicen que cuando la guerra haya terminado, el mundo ya no será igual que antes. ¿A qué se debe ese comentario? Porque es como que nosotros todavía de Argentina lo vemos lejano al conflicto en función de una relación directa, pero ¿hablas de que en términos económicos, en la organización mundial, que tenga una repercusión con esta historia? Esto es un cambio geopolítico que lo ven todos los analistas internacionales en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué implica? Que se supuso que Rusia estaba muy debilitada luego de su disolución como URSS en la década de 90, y sin embargo en los últimos 20 años ha reconstruido sobre todo su capacidad económica, energética y sobre todo militar. La alianza entre Rusia y China supone indudablemente con claridad un cambio de lo que se dice del atlantismo al sudeste asiático. Es decir, hoy por hoy China es la segunda economía mundial, con vistas a ser la primera economía mundial en los próximos 10 años, y esta alianza económica, de hecho incluso superando al dólar como moneda de intercambio entre el sudeste asiático, que es casi la mitad del comercio mundial, implica un nuevo multilateralismo básicamente de tres patas, ¿no? Que es Estados Unidos, Rusia y China. Y eso es un cambio frente al pretendido unilateralismo que se había creído para 1000 años en los años 90, con el fin de la historia y el triunfo de un modelo neoliberal que iba a instituirse por 100 años. Objetivamente lo que ha pasado es que la historia ha regresado, como muchas veces regresa la historia, con tragedia, y indudablemente lo que aparece es una nueva tripolaridad compuesta por estos tres países, dos de los cuales están en una sociedad estratégica indudable, que son Rusia y China. Bueno, el rublo hoy no, porque ha tenido una caída tremenda, pero tendremos entonces en la Argentina quizá en algún momento hay que comprar yen en lugar de comprar dólares. No, hoy por hoy la verdad es que lo que hay que comprar es oro, porque tanto China como Rusia evidentemente
tenían bastante claridad sobre la conflictividad internacional y empezaron tienen una gran capacidad de respaldar a futuro sus monedas con oro, y por eso vemos que está aumentando crecientemente el precio del oro a nivel internacional y sobre todo en Estados Unidos. Está clarísimo que vamos, si se quiere, una canasta de moneda global en donde el dólar pierde respecto a su capacidad omnímoda que tenía antes para ser la única moneda del comercio global. Jorge, ha sido un enorme gusto el nuestro. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, un gusto. Jorge.